En realidad yo estaba ocupando este lugar porque la reprogramación de los paneles fue en función de dificultades para trasladarlo al doctor Said, que ha terminado de llegar José. José, yo te presento, así que lo presento y ya vamos sustituyendo. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor en Ciencias Jurídicas, curso de posgrado de especialización en la docencia, egresado de la Universidad Nacional de Salta, secretario de Investigaciones de nuestra Asociación Argentina de Derecho Administrativo, profesor adjunto regular por concurso de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA, José. Profesor de régimen jurídico sancionador en la carrera de especialización y de la maestría en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro fundador de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, cuenta con publicaciones sobre la especialidad y otras áreas del derecho en Argentina y Brasil, dirige un proyecto de investigación sobre la función administrativa de los poderes judiciales en curso de realización por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, es secretario judicial en asuntos contenciosos administrativos y tributarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, árbitro del Tribunal Arbitral en lo laboral y administrativo de la Comisión Administradora del Río de la Plata, propuesto por la Nación Argentina, no figura aquí, que es profesor estable de la carrera y de la maestría nueva de Derecho Administrativo orientada a la gestión pública, colaborador permanente de la Universidad Nacional del Litoral y de cuanto cometido público y necesidad pública colectiva esté dando vuelta para los argentinos o para los ciudadanos. José, la alteración del orden fue un producto de esto, porque en realidad el panel de cierre primero era Carlos Balbín y cerraba Jaime. Bueno, reprogramamos todo esto por cuestiones de dificultades con el vuelo. José. Muchísimas gracias. Comienzo más que formalmente, profundamente agradeciendo la invitación. Soy un provinciano desubicado en Buenos Aires y siempre me gusta volver a las provincias porque es donde yo encuentro tonadas que me agradan, me siento afín. No es que reniegue Buenos Aires, porque Buenos Aires da pero quita, y en nuestras provincias recibimos aquello que perdimos allá. Agradezco al señor presidente del Tribunal de Cuentas, al señor fiscal de Estado, a esta escuela de la Administración Pública. Agradezco al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, mi amigo Justo Reina, por esta posibilidad de estar aquí. Es para mí, además, un orgullo estar al lado de Carlos Balbín, a quien respeto, valoro, me parece un hombre inteligente, me parece un hombre culto, me parece un hombre honesto, y para mí un gusto poder compartir este panel con él, a quien conozco hace 20 años. Agradezco a quienes debían legítimamente cerrar estas jornadas, que han tenido la deferencia de permitir que el muleto juegue al final, digamos, pero bueno, es así. Y entonces a Jaime Arana Muñoz, aquí presente, le agradezco esta deferencia de que la conferencia de cierre me quede a mí. Pero bueno, no ha sido esto por mí, sino porque los servicios funcionan un poco raro en este país. Uno trata de hacer el web check-in, el web check-in no lo deja uno insiste, él también insiste en que uno no lo haga, uno llega al aeropuerto, el aeropuerto le dice que uno no puede subirse al avión, y afortunadamente hay otros en los cuales uno finalmente llega. Esto es apostilla. En realidad yo quería hacer casi una queja contra esta organización porque me siento discriminado. Gravemente discriminado porque soy el único, insisto, de los 4 expositores a quien el tema no es los derechos sociales. Y me pregunto, ¿por qué no quieren que yo hable de los derechos sociales? Y como no tengo una respuesta, voy a hablar también de los derechos sociales, aunque tangencialmente. No, francamente, me pasó como esto de que yacaré que se duerme lo convierten en billetera. Hay un mail que yo no vi, donde dice: el tema que le
propuso el doctor Reina por usted es este, que si usted consiente, lo dejamos. Y yo no lo leí al mail, y entonces quedó el consentimiento tácito, y acá estoy entonces para hablar hoy sobre la problemática de la transformación de la administración pública en materia de contratos administrativos. Yo no tengo más que algunas ideas que me gustaría compartir como para reflexionar con ustedes, que parten de algunas cuestiones como evidentes. La primera reflexión que... Perdón, quiero poner el control de tiempo. La primera reflexión que me surge es tomar en cuenta que el contrato es ni más ni menos que la principal forma de circulación de riqueza dentro de un Estado. Hablar del contrato no es hablar de cualquier cosa. Hablar del contrato, del mecanismo del contractual, es hablar de un mecanismo de distribución de riquezas. Distribución y circulación de riquezas que permite desplazar, colocar, modificar la situación de aquellos que, por la vía contractual, acceden a posiciones patrimoniales que antes del contrato no tenían. Entonces, uno puede preguntarse si el contrato es una técnica de circulación de riquezas en un contexto de un Estado o, cuando es más amplio, en un contexto de relaciones interestatales en mercados globalizados. Uno puede preguntarse cuál es el contexto de ese mercado, de ese contrato, de esa técnica. Y el contexto de esa técnica es un marco normativo de un Estado. El contrato es una técnica que junto con otras técnicas jurídicas, deben cumplir un programa constitucional. El contrato es una herramienta de aquello que suele llamarse demasiado simplistamente el mercado, pero que deberíamos denominar en plural los mercados, porque hay tantos mercados como configuraciones normativas de esas formas de relaciones de intercambios que los contextos constitucionales y legales permiten. No es lo mismo el mercado de trabajo en la Argentina que el mercado de trabajo en China. No es lo mismo el mercado de trabajo que el mercado financiero, ni el mercado de compraventa de lapiceras que el mercado de compra de agua. Entonces, simplificar y hablar de el mercado como una técnica unívoca hace perder de vista que ese espacio de intercambio está normativamente determinado y que a veces se intercambian preferencias, como gustan hablar los economistas, pero muchas veces se intercambian necesidades, lo cual difiere centralmente de la lectura economicista de la problemática. Entonces, si el mercado es una técnica y el contrato, el mercado es una herramienta y el contrato una técnica de esa herramienta, debe estar sometido a la Constitución. Entonces, los contratos que realiza el Estado son contratos sometidos a la Constitución.
Entonces, cuando uno se dice los contratos que realiza el Estado son contratos sometidos a la Constitución, está diciendo que son sometidos a la Constitución en una pluralidad de aspectos. Están sometidos a la Constitución no solamente en cuanto a los procedimientos de elaboración, la autoridad competente, los principios de la contratación que conocemos y se desarrollan, la igualdad, etcétera, etcétera, la libre concurrencia. Todo esto que sabemos y que se desarrolla hasta el hartazgo cuando uno agarra cualquier manual sobre contratación pública. También la finalidad de la contratación pública está sometida a la Constitución. También los fines de la contratación pública son fines que vienen predeterminados por la Constitución. Existe, en consecuencia, prioridades constitucionalmente establecidas para determinar los cometidos de la contratación pública. Y así como existen prioridades constitucionalmente establecidas, la Constitución también nos establece qué valores deben pensarse a la hora de pensar la contratación. Insisto, además de los valores propios y tradicionales de los cuales hablamos, transparencia, concurrencia, publicidad, etcétera, es decir, aquellos vinculados con la corrupción, tema sobre el cual he de volver. Además de eso, existen otros vinculados con el desarrollo igualitario de los pueblos. Existen otros vinculados con la justicia social. Existen otros vinculados con las tutelas preferentes que la Constitución asigna en el artículo 75, inciso 23, por ejemplo. En el artículo 75, inciso 8, cuando está hablando del presupuesto, pero está fijando pautas de desarrollo que tengan en cuenta el levantamiento de los sectores más afectados a las mejores condiciones posibles de vida digna. Entonces, la técnica contractual en manos del Estado, que es una herramienta de desplazamiento y circulación de la riqueza, no solo debe preguntarse ¿para qué desplaza la riqueza? ¿Hacia qué fines? ¿Qué es lo que quiere contratar? Sino para beneficiar a quiénes, contratar con quiénes, utilizar la herramienta contractual del Estado para hacer redistribución de la riqueza. Utilizar la herramienta contractual del Estado para evitar la consolidación o el fortalecimiento de grupos monopólicos, oligopólicos, o para romper el poder de compra concentrado o el poder de venta concentrado. Utilizar el poder de compra del Estado como herramienta de ariete en el mercado, en los mercados, para permitir que por ejemplo, los pequeños productores tengan posibilidades de acceder a un comprador, el Estado, que pueda tratarlos con equidad, justicia, con un trato comercialmente digno. Entonces, la Constitución me va diciendo que el contrato no está en el aire, que el contrato es una técnica constitucionalmente habilitada para atender necesidades sociales, que el contrato es una técnica constitucionalmente habilitada para producir redistribución de la riqueza,
que el contrato es una técnica constitucionalmente habilitada para cumplir con los intereses públicos eminentes vinculados con la satisfacción de las necesidades, y eso da prioridades a la hora de cumplir con los cometidos que la administración debe cumplir utilizando la técnica contractual. Deberá postergar los contratos que apuntan a intereses menos urgentes y privilegiar los contratos que apuntan a satisfacer cuestiones básicas. No porque se me ocurra a mí, porque hay una axiología constitucional que marca las prioridades. Esta era la primera idea que me interesaba plantear. El contrato como una técnica de redistribución de la riqueza enmarcada por la Constitución en cuanto a su objetivo, en cuanto a su finalidad. Y como uso la palabra finalidad, digo que la segunda idea que me gustaría tirar sobre la reflexión de los contratos es que un contrato son actos practicados por dos partes, en los cuales cada uno de ellos se inclina hacia una finalidad. Desde Aristóteles sabemos que la acción humana no es ciega, que la acción humana es una acción dirigida, la acción humana tiene una finalidad, sea consciente o no, no son procesos causales, son procesos dirigidos hacia un fin predeterminado. Y entonces es correcto que nos preguntemos por la finalidad de los contratantes, de los dos contratantes. ¿Cuál debe ser, qué problema me presenta a mí la finalidad que debe tener en mente el funcionario público? Yo dije, el funcionario público tiene que jugar pegadito a la Constitución. A la Constitución y las leyes, que las leyes, si son leales, no deben alejarse demasiado de la Constitución. Hay un marco de discrecionalidad, pero tampoco pueden alejarse del zócalo axiológico de la Constitución. Si el funcionario público se acerca, digamos, a la finalidad de la Constitución, al servicio del interés público, como diríamos para simplificar, tema que merecería toda otra charla que el interés público, pero no importa, nos quedamos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando el funcionario lo que está buscando es un interés privado, su finalidad privada? Cuando entra en el terreno de lo que digamos la corrupción. Ahí se nos complicó, ahí la técnica contractual no está sirviendo lealmente al programa constitucional. El gobernante no está sirviendo al pueblo, la Constitución está siendo saboteada, boicoteada, bastardeada. Y aquí a mí me gustaría citar 3 o 4 pautitas, que es un trabajo interesante de Capella, que yo rescato. Dice Capella que la función política, y yo le agrego la función administrativa, él dice debe ser ejecutada en base a 2 principios que deben satisfacerse simultáneamente. El principio de confianza, dice Capella, y el principio de dignidad. Afirma que ello es así porque el comportamiento de las personas que desempeñan funciones políticas no las afecta solamente a ellas mismas como actores políticos, sino que afecta además a la credibilidad y a la confianza en las instituciones públicas. Yo agregaría, es decir, evitar que se traicione la confianza y exigir que se ejerza con dignidad la función son consecuencias ineludibles del servicio a los intereses públicos para el cual se atribuyen esas potestades. Yo agregaría de mi parte también 2 criterios más, es decir, el funcionario que va a contratar tiene que cumplir con lo que se denominaría, a mi modo de ver, la lealtad a los fines de la norma. ¿Sí? La norma tiene unos fines y el funcionario no debe traicionarlo. Lealtad a los fines de la norma y transparencia en los medios. Transparencia en los medios que va a poner en acción esa potestad. Eso en cuanto a la finalidad que puede tener el funcionario público si desvirtúa, si va para el lado de obtener un beneficio personal extraposicional.
el contratista privado, el cocontratante, el particular, también puede desvirtuar la finalidad del contrato y buscar un enriquecimiento excesivo. Y en ese caso, ese particular que a la hora de ir a contratar con el Estado no busca la justa contraprestación, sino el saqueo, el que va con patente de corso a rapiñar los fondos públicos, bueno, ese sujeto rompe el pacto social. Ese sujeto, en definitiva, no cree en la solidaridad, no cree en que nos hemos juntado para tratar cada uno de renunciar un poquito a su individualismo y tratar de sobrevivir entre todos sin volvernos en el hombre lobo del hombre. Entonces, ese sujeto también está conspirando contra la forma correcta de organización social. Una tercera idea que me gustaría traer es que la administración se encuentra con la necesidad de contratar ciertos servicios continuos sucesivos, prolongados en el tiempo, muy prolongados en el tiempo, que determina la imposibilidad o la muy difícil posibilidad de tener un pronóstico medianamente cierto sobre la equivalencia de los intercambios proyectados y sobre la utilidad de mantener incólume las prestaciones pactadas. ¿Se entiende? Contratos largos que hacen incierto saber si dentro de 10 años lo pactado hoy es razonable en cuanto a tarifa, precio, recomposición de la inversión, o la prestación que le pido al contratista tiene alguna utilidad para la sociedad dentro de 10 años. Esto abre la brecha a otro problema, que es pensar la consistencia intergeneracional del contrato. Abrir a la problemática de solidaridad y sustentabilidad del contrato entre el presente y las generaciones futuras. Y reconsiderar la técnica contractual. Y ahí sí yo mandé una idea, es un tema, así una punta para pensar, que es quizás reconsiderar, la dogmática del derecho privado está trabajando de hará unos 20 o 30 años, a partir de la dogmática norteamericana, de McNeil, en la teoría de los contratos, lo que ellos llaman la teoría de los contratos relacionales. Teoría de los contratos relacionales que apunta a contratos de larga duración con prestaciones periódicas que introducen revisiones en la dogmática contractual donde el objeto pierde la certeza inicial, pero se introducen mecanismos de revisión, se pautan seriamente procedimientos, se procedimentaliza el contrato para dejar preestablecidos mecanismos de revisión casi constantes. Mecanismos de revisión que en nuestra sociedad son peligrosos, porque cada vez que hablamos de revisión de los contratos, en nuestra sociedad hemos terminado hablando de corrupción. Lamentablemente el costo de las revisiones contractuales siempre es incierto. Entonces, la revisión contractual, que parece ser como ineludible de cara al vértigo tecnológico que vuelve obsoleta las contrataciones de largo aliento, sumada al cambio de las necesidades casualmente por las innovaciones que van permitiendo su satisfacción por otros medios, aconsejaría ir innovando en la dogmática del contrato a través de lo que se llama
la técnica de los contratos relacionales, la procedimentalización del contrato, los mecanismos de reformulación constante del contrato, pero con fuertes procedimientos de supervisión que eviten que la renegociación sea un pase bajo la mesa de sumas que no se arreglaron en el momento del contrato. ¿Cómo articular innovación con la necesidad de innovación con la probidad? Es el desafío. Creo que la participación ciudadana, además de la de los mecanismos de control, como aquí presente, Fiscalías de Estado, Tribunal de Cuentas, organismos de la sociedad civil, es ineludible. Yo querría recordar que la participación, así al pasar, que tanto hoy convocamos desde el derecho público, desde la participación política, la participación también es una característica, no solo de la... Cada vez que hay un contrato hay participación. Es decir, el derecho societario, el derecho de la sociedad no, pero la participación de los accionistas. Entonces, no nos escandalicemos si los socios de esta enorme sociedad que es el Estado, que sufragamos los gastos de esta enorme sociedad que es el Estado, queremos tener participación para conocer qué se hace con los fondos. Otra idea que me interesaría dejar para reflexionar es que la necesidad de una contratación pública uniforme y pareja ha dejado de ser un problema nacional y es también un problema internacional. La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha formulado una ley modelo de contratación de bienes, obras y servicios en 1993, que ha sido revisada en 1996 y reformulada en el 2004 y en el 2011. Forma parte de lo que se conoce como soft law. También en el ámbito continental nuestro, hay un documento de convergencia entre el ALAD y Mercosur y la Comunidad Andina del 2006, que se llama Documento sobre compras en el sector público, que también se dirige a pensar la preocupación de las compras en los estados, en nuestros estados, buscando generar mecanismos que garanticen básicamente transparencia. Transparencia, competitividad, trato equitativo de proveedores y contratistas, transparencia y objetividad. La próxima idea, ya me quedan algo como 10 minutos para ir cerrando, estaba revisando unos documentos de la Universidad de La Coruña, de la Jornada Iberoamericana el año pasado, hablan de la contratación estratégica. Se plantea el uso de la contratación pública dirigida no solo a la eficiencia económica, sino a objetivos sociales, ambientales, de innovación tecnológica, etc. Me parece que esto es relevante y vuelve a lo que dije al principio. La contratación está en la Constitución y cumple fines de la Constitución, y los fines de la Constitución no son solo la eficacia económica. La Constitución de la Nación Argentina no es una Constitución neoliberal. La Constitución de la Nación Argentina, decía Vidar Campos ya hace muchos años en un tratado que se llamaba el modelo económico, en un trabajo, el modelo económico de la Constitución, decía: no es posible después de la reforma del 94 sostener interpretaciones de la Constitución que lleven a políticas neoliberales. La Constitución argentina se ha introducido en otro modelo. Entonces, cuando quien tiene el poder de contratación del Estado, quien maneja el poder de compra del Estado, el poder de... no toma en cuenta el desarrollo de la pequeña y mediana industria, no toma en cuenta el desarrollo de los sectores sociales más postergados, no toma en cuenta el desarrollo de las provincias más postergadas, de las regiones rurales más castigadas, no utiliza la técnica de reasignación de recursos que significa el contrato, circulación de riqueza de una mano a otra para llevar riqueza a los sectores más afectados, más necesitados, más postergados, no está cumpliendo con las otras finalidades estratégicas de la contratación.
Y no nos asustemos, los tributaristas hace años que hablan de las finalidades parafiscales del tributo. Y si una materia viene ceñida a la legalidad y les asusta cualquier otra cosa, es el tributo, y sin embargo ya hablan de la parafiscalidad del tributo, el uso de la herramienta tributaria para cumplir fines constitucionales destacados, ¿cómo no lo vamos a usar los administrativistas? Que nuestro objetivo es ni más ni menos que cumplir con los fines constitucionales y sociales que la Constitución establece. La eficiencia no garantiza las otras cosas que necesitamos: innovación, respeto al medio ambiente, lucha contra el cambio climático, igualdad de género, comercio honesto, producción local. Son algunas de las cuestiones que el profesor Penar García y la profesora Rodríguez Retortillo señalan. Tenemos que incorporar en la eficiencia la noción de costos, y a la noción de costos para pensar cuál es la oferta más conveniente, no solo los costos económicos, sino los costos de las externalidades medioambientales, los costos de la recuperación de las emisiones contaminantes, los gastos para mitigar los daños ambientales, la recogida y reciclado de las industrias contaminantes. Tenemos que repensar que no es solo una fórmula debe haber, hay que incorporar cuántos subsidios levanta el Estado, cuántos planes jefes y jefas de hogar desocupados retira cuando puede colocar un contrato para producción a una pyme, o una pyme se amplía y se hace una mediana empresa, y entonces se cumplen finalidades diferentes con el contrato público. Pero bueno, además de estas cuestiones que me parecen interesantes, es decir, no sé si interesante, me parecía lo que yo les puedo traer para pensar, tenemos este contrato que se inserta en la Constitución y se inserta en la realidad, y la realidad nuestra también complica el contrato. Porque hay que decir que armar un contrato en la Argentina con la inflación dificulta armar un contrato. Lo dificulta porque lo dificulta al administrador, que tiene que estimar el precio al cual va a sugerir a la licitación. Y entonces no sabe bien qué precio va a poner, porque el proceso licitatorio va a durar un tiempo, y a la hora de que oferten, ¿cuánto va a valer? Y va a impactar no solo en la parte de definición de la licitación, sino en la ejecución, porque el que oferte va a venir a invocar excesiva onerosidad del contrato. Y las trabas de las importaciones también dificultan la posibilidad de llevar adelante políticas contractuales en el país. Porque el contratista invocará que no puede cumplir porque el Estado no le habilita la importación de los productos que ha decidido traer que estos son los demandados, la herramienta tecnológica que debe importar, y no consigue el permiso de la Secretaría de Comercio para entrarlo, y entonces se abren problemas para renegociar, y entonces, no sé, hecho del príncipe, sustitución del producto, fracaso de la contratación. Tenemos problemas porque tenemos que salir a esta idea de buscar transparencia, de buscar cumplir con contrataciones que se inserten en los parámetros de desarrollo, de promoción social, de innovación tecnológica, de garantizar la redistribución de la plata masivamente, y nos encontramos con acuerdos como el celebrado con la República Popular China, que permite a la nación argentina realizar contrataciones directas de obras de gran envergadura de infraestructura por vía de contratación directa, a condición de que se garanticen precios convenientes, etcétera. Pero bueno, deja fuera de la competición a todo el empresariado nacional y le permite introducir la mano de obra china
y lo deja fuera de las leyes del mercado laboral argentino. Entonces, estamos impactando los mercados, la contratación, con otras reglas de juego que no parecen cooperar, a mi modo de ver, a cumplir el programa constitucional. ¿Por qué digo esto? Y sé que irrita, pero no vengo aquí a decir lo que agrade, vengo a decir lo que pienso. Y si lo que pienso no gusta, pido disculpas al que no guste, pero sería deshonesto venir solamente a agradar. Digo esto porque siempre me recuerdo una cita de Ulpiano. Ulpiano dice: para quien intenta dedicarse al derecho, es necesario conocer antes de dónde desciende el nombre mismo de derecho. Ahora, el derecho, ius, es llamado así por Justita. De hecho, según la elegante definición de Celso, el derecho es la disciplina racional de lo bueno y lo equitativo. Por lo cual, con razón, hay quienes nos llaman los sacerdotes y de hecho veneramos la justicia y profesamos el conocimiento de lo bueno y de lo equitativo, separando lo equitativo de lo inicuo, distinguiendo lo lícito de lo ilícito, intentando formar a los buenos no solo con la amenaza de las penas, sino también con la motivación de los premios, aspirando, si no me equivoco, a la verdadera y no a la falsa filosofía. Dice Aldo Schiavone en este libro maravilloso que se llama Ius, la invención del derecho en Occidente, que no es cierto lo que dice Ulpiano. Ius no viene de Justitia, es al revés. Y lo demuestra. Justitia viene de Ius. Y dice, ¿por qué hace esta pirueta Ulpiano? ¿Por qué dice el derecho deriva de la justicia? Aunque etimológicamente no era cierto. Porque está escribiendo para los abogados del Estado. Está escribiendo para el cuerpo de juristas de lo que sería la Cancillería del Imperio Romano. Está escribiendo para los que tienen ahora en sus manos hacer el dictamen que va a confrontar con la ley del emperador. Y les pide a los que tienen en sus manos hacer el dictamen que eventualmente confronte con la ley del emperador, que no olviden la justicia. Muchas gracias. Daremos comienzo a la recepción de preguntas o comentarios. La persona que quiera hacer alguna pregunta, se le acercará el micrófono. Nancy. Agradecemos al doctor Balbín y al doctor Luis Said por habernos honrado con la participación en el presente encuentro. Para culminar, queremos agradecer también la presencia de todos ustedes, esperando haber cumplido con sus expectativas. Les recordamos que los certificados deberán solicitarlos al mail de academica@eaper.gov.ar, que figura en la pantalla, y les será enviado a su casilla de correo de mail. Y a través de la página web de la escuela pueden seguir participando de los próximos eventos académicos que próximamente serán anunciados. Muchas gracias.